poquito de la realidad de nuestro país, la realidad política, la realidad institucional, para ir por ahí descular un poquito, perdón el término, pero es así, ¿no? Las cosas que pasan, lo que por ahí no entendemos. Viste que vos ves en los medios la interna, la política, la cintura, qué significa que Macri llegue al PRO, que no llegue al PRO, que qué hace Milei, que no hace Milei, que Bullrich. Bueno, por ahí lo que tratamos es de bajarle un poquito más a la popular, ¿no? Y a lo que te toca a vos en el día a día, que es tu bolsillo, la seguridad, una cosa u otra que siempre hay dando vuelta. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Javier. Buen día para todos por ahí. Se la ve muy bien, Claudia, me alegro. Bueno, gracias. Se la ve muy bien a pesar de, A pesar de. le queremos contar a la gente que Claudia está cursando COVID positivo, está obviamente aislada y asimismo ha tenido la amabilidad de respetar y de poner todo su profesionalismo y este compromiso que tiene con nosotros para poder salir al aire. Así que te queremos agradecer mucho y te queremos desear una pronta recuperación, Claudia. Como te dije, nada, hay un poquito de maquillaje no arreglar. La maravilla del maquillaje, claro. Y bueno, y alguno que otro antibiótico. Claro, más vale. Bueno, pero por suerte veo que la estás llevando dentro de todo bien. ¿Tuviste en pandemia también, fuiste positivo o no? Sí, esta es la tercera vez. Ah, bueno, está bien. Yo también tuve 3 veces. Se ve que soy reincidente. Lo que pasa es que yo soy asintomático, entonces no me doy cuenta cuando lo tengo. Capaz que lo he tenido después y no me he dado cuenta. Puede ser, pero bueno, puede ser. ¿qué va a ser? Sí, hay mucha gente. Es más, hay un brote bastante interesante. Me decía justamente ayer la doctora, porque fui obviamente, y me decía que bueno, que hay un brote importante, aparte de dengue, de COVID de hace rato ya. Mira. Sino que bueno, como que lo de COVID va a pasar a ser una gripe común y bueno. Claro, sí, qué sé yo, ya no hemos asimilado tanto todas estas cosas. Bueno, lo que no para de mutar, como los virus y como las bacterias, son las cosas del gobierno, ¿no? Hoy una cosa, mañana otra. Yo charlaba con el doctor Mario Videgain, que atiende con nosotros temas previsionales, y charlábamos el viernes pasado y le decía, bueno, Mario, hasta dentro de 15 minutos, más o menos lo que estamos diciendo ahora puede ser verdad, y dentro de 15 minutos puede haber cambiado, porque la realidad es así, no sabés, ahora te dicen A, enseguida te dicen B, pasado te dicen C, qué sé yo, ¿viste? Es una vorágine tan grande, una locura la que estamos viviendo. ¿Por qué pasa todo esto? Y es una noticia en constante desarrollo. Creo que pasa mucho porque, bueno, creo que pasa, o sea, a ver, siempre la realidad está en continuo movimiento, pero creo que hoy pasa más que todo porque tenemos un gobierno que no solo niega, sino que improvisa. Yo creo que, bueno, y esta incertidumbre, y nos mantienen permanente en esta incertidumbre. Podemos haber visto que a lo largo de estos 100 días la cantidad de cambios y de decires y de desdecires. Pero hay muchas cosas que se mantiene, digamos, estable en parte de su ideología. Y esto es que por ahí ayuda a entender un poquito por dónde quiere ir. Lo que pasa es que, bueno, no es tan fácil, digo. Por eso yo decía hoy el tema de la posverdad. Me parece que, y con posverdad me refiero a querer instalar una distorsión deliberada de la realidad, que es lo que intenta hacer el presidente, sin tener en cuenta la cantidad de testimonios que hay. Por ejemplo, me refiero a la dictadura, digo, la cantidad de testimonios que hay de familiares, en primera persona, de distintas situaciones, o sea, todo lo que pasó con la dictadura. Después tenés informes, archivos, el juicio a las juntas tiene un material increíble que reunió digamos, y fue un juicio que sentó precedente en el mundo. Entonces, no es algo que, digamos, que inventamos o que a un gobierno se le ocurrió inventar. A ver, todos los gobiernos creo que han hecho usos y a veces abusos de la historia, pero el tema es de negarla, ya pasa por otro lado. Es decir, si yo niego la violencia que se suscitó en esos años, y no es lo mismo la violencia de un lado que del otro, porque si bien es cierto, hubo violencia de ambos lados, pero la violencia desplegada con el aparato del Estado es muy distinta, el alcance, digamos, a donde puede llegar la represión, la tortura, la apropiación de bebés, bueno, todo lo que sabemos que pasó. Entonces me parece que él pretende negar, y no solo eso, en varias oportunidades ya hemos visto que es un presidente que tiene
una clara desafección, digamos, con la democracia, y lo ha expresado él mismo, digamos. Él le echa la culpa desde que empezó la democratización en Argentina, digamos, desde la ley Sáenz Peña en adelante, con las instituciones, o sea, siempre el rechazo a las instituciones democráticas. Entonces creo que es un presidente que viene más o menos en eso, mantiene una línea. Hoy justo leía, mira que te voy a comentar muy cortito, esto te lo dice, que la misma batalla que Javier Milei viene dando en el terreno de la macroeconomía, hoy la quiere dar en el terreno social. Es decir, esta misma batalla pro mercado, digamos, Claro, hoy la quiere instalar en el territorio de lo social y lo cultural. Es decir, con la dictadura, con el aborto. Fíjate que son dos temas de agenda que ha abierto y a específicos, digamos, y que tienen relación con su ideología. Dos consensos, digamos, dos consensos y dos debates que estaban ya, cerrados, digamos, cerrados en el sentido de que, bueno, que habían sido, el juicio a las juntas fue un consenso colectivo de nunca más. El tema de aborto, algunos pueden estar de acuerdo a favor o en contra, pero fue algo que se debatió socialmente, que se debatió en el recinto, digamos, del Congreso. Entonces me parece que también eso deja mucho, ya fueron temas cerrados, o sea, avancemos. Él mismo dice muchas veces, miremos para adelante, pero si todo el tiempo vamos a estar mirando para adelante, pero peleando para atrás, me parece que nunca avanzamos. Entonces me parece que ahí él, pero mantiene una línea con su ideología. Eso es lo que estoy viendo. Entonces, me parece que esto es lo que nos lleva a esta sensación todo el tiempo de incertidumbre, de improvisación, de que se desdice, de que pareciera. Pero creo que en el fondo no es tanto que se desdice, sino que no puede llegar a implantar su ideología totalmente. Porque, hacer un cambio, digamos, o lo que él pretende, refundar nuevamente el país, no es tan sencillo. O sea, esto lo podemos haber visto en cualquier o lo puedes hacer mediante una revolución, pero una revolución, digamos, armada, o lo podés hacer de la otra forma, sería con consensos en un sistema democrático como el nuestro. Cosa que él está muy alejado de hacer. O sea, vemos que, si hay algo que nos ha quedado claro, que él intención de diálogo no tiene. Vemos que cada vez que propone algo es, si hacen esto, es esto. Claro. Si no firman, digamos, el pacto, no están conmigo. Si no aprueban la ley, no están conmigo, no, sino que están en contra del pueblo, en contra de los que queremos, de los argentinos de bien. Entonces me parece que si haces esa división constante, argentinos de bien, argentinos del mal, y todo el tiempo me parece que, tenés estos problemas, obviamente. Y otra cosa que yo te quería comentar es que estas ideas y esta forma de propagar esta ideología, él lo hace muy sutilmente, y aprovechando, obviamente, este hartazgo que ya hemos hablado, que la sociedad estaba muy cansada de todo, de la política en sí, pero también lo hace desde el lugar, hablándole a esos sectores que estaban, digamos, que se sentían abandonados por el Estado, o que, no sé, por ejemplo, los emprendedores, que él muchas veces dice, las personas registrados informalmente, los trabajadores informales. Entonces creo que me parece que ahí él le habla a ese sector, que no es toda la sociedad, es un sector, obviamente, es un sector importante, no lo vamos a negar, pero también hay otra parte de la sociedad que también entiende de que si bien había muchas cosas que había que mejorar, también no quería romper todo como pretende él. No es romper con el sistema de salud, no es romper con la educación, no es romper con todo lo público, digamos, es mejorarlo. Pero él va por otro lado. Su idea obviamente, es un anarcocapitalista que está totalmente en contra del Estado y solamente con el promercado. Él cree que el capitalismo no va a regular solamente la economía, sino que pretende que el capitalismo regule lo social y lo cultural. Entonces me parece que ahí él está siguiendo esa línea y lo va haciendo. Lo que pasa es que, claro, tenés una parte de la sociedad que no está que no comulga con todas sus ideas. Entonces ahí encuentra sus oposiciones. Claro, y el otro tema que yo estoy viendo es el tema de la oposición. O sea, el tema de la oposición sigue, digamos, desdibujado. Si bien, digamos, en el Congreso le vienen poniendo límites y la justicia, pero fíjate que
cada vez que la oposición, es como que se escuchan voces aisladas. Sí. Si lo escuchás a Macri, Macri es, o como es el típico niño caprichoso, digamos, es todo o nada. Es decir, si él puede tener poder, bien. Si no, bueno, que se rompa el PRO, todo lo que le costó construirlo, digamos, no importa nada. Sí, sí. Después lo tenés al radicalismo también bastante implosionado, unos por acá, otros por allá, entonces son voces aisladas que no, y ni hablar el PJ. Entonces digo, nadie está haciendo una autocrítica real, entonces me parece que ahí es donde él también, por esos intersticios, él puede avanzar en esto. Pero también tenés por el otro lado el ajuste, que es real. El ajuste, tenés la gente que la está pasando muy mal, hay dos variables que hay que tener en cuenta, son los jubilados y el desempleo. Y el desempleo, vos fíjate que está en clara escalada, porque tenés gente tanto del sector público como del sector privado que están perdiendo sus trabajos, que han perdido su poder adquisitivo. Después, es decir, tenés los que están trabajando que serían empleados pobres, pero a su vez que podrían ser posiblemente desempleados en el transcurso del tiempo. Y no muy lejano, porque fíjate ahora, muchas fábricas han decidido, cerrar su producción, están esperando a ver qué pasa, que se reactive, son personas que no van a cobrar la totalidad de su sueldo. Entonces, me parece que hay un montón de cuestiones ahí que son caldo de cultivo para un estallido. Quizás no digo ya, pero creo que esto del empobrecimiento de la clase media, sumado a las clases pobres, que obviamente la están pasando peor que nadie, y después tenés los jubilados, que ahora con ayer manda un decreto para la movilidad jubilatoria, que no sabemos si los va a favorecer o no, eso es más complejo. Todavía estamos tratando de dilucidar qué quiere decir. Claro, entonces tenés esa, entonces digo, pero ya han perdido pero a todo esto, mientras que tratamos de dilucidar qué quiere decir, tenés una pérdida descomunal de su poder adquisitivo. Sí. Y tenés gente que la está pasando muy bien, porque una cosa es un jubilado con una jubilación mínima, que tenga que pagar un alquiler, que está enfermo. Entonces digo, tenés muchas situaciones que son caldo de cultivo para el estallido, digamos, Totalmente. para que la gente salga a la calle. Y esto creo que es algo que él, no sé si con esta estrategia de ir al choque permanente lo va a lograr. Yo creo que creo que hasta que no se dé cuenta que la estrategia es consensuar y tratar, sabemos que había cosas que cambiar, pero si él no las hace mediante el consenso y el diálogo, es muy difícil de que logremos también una convivencia política sana, y social pacífica. Claro. Yo, mira, el domingo fui a la marcha, no me sentía muy bien, pero fui porque quería estar presente, me parecía que era muy necesario. Fue una marcha, acá en Mendoza fue, como fue en el resto del país, muy masiva, pero sobre todo muy pacífica. Entonces te das cuenta que hay una gran parte de la sociedad que no quiere violencia, que no es por ese lado. Por supuesto que hay otra parte pero una violencia incitada desde arriba, como te lo repito cada vez que nos encontramos, digo, y cuando vos la violencia la promovés desde arriba y le hablás a la gente que está mal, y si yo le digo, mirá, sí, esto está muy mal, hay que destruir todo, obviamente esa gente lo que va a pensar es que hay que destruirlo, sin ponerse a pensar que a veces con eso se están destruyendo a sí mismos. El sistema de salud, digamos, público, puede estar mal, pero sabés que hay un montón de cosas que funcionan. Hay gente que depende solo de la salud pública porque no tiene recursos para pagar una prepaga, o que sus obras sociales a veces tampoco están funcionando del 100% y necesitan recurrir a la salud pública. La educación pública, sabemos que tenemos una educación, digamos, privilegiada, o sea, más allá de sus deficiencias, una educación que por años tenemos cantidad de profesionales de las universidades, el nivel de alfabetización con sus defectos es bastante importante en la Argentina. Entonces me parece que no se trata de romper todo y de destruir todo lo que nos ha costado tantos años lograrlo, sí de mejorarlo. Nadie está en contra de que había corrupción, nadie está en contra de todas esas cosas, pero no me parece que no es por el lado de la violencia. Otra cosa que me preocupa es el tema de la Corte, que también
es un tema candente, porque digo, a ver, una corte solo de hombres a esta altura, sin perspectiva de género, con una mirada, sabemos que las miradas de las mujeres también amplía el panorama, la visión. Es una cuestión de mirar, digo, las instituciones también con una mirada de género. Las mujeres también tienen que estar en los lugares, en los puestos de decisión política, en la justicia, en la economía, porque la mirada se hace más amplia, porque también somos una parte importante, digamos, de la sociedad. Somos un número importante. Entonces, a ver, me parece que es con todos. Entonces, ahí. Pero bueno, es un presidente que, bueno, que obviamente sabemos que tiene siempre graves problemas con el género femenino, que niega todas las cosas en cuestiones de género. Es un presidente que, bueno, niega la dictadura, niega el cambio climático, o sea, niega y promueve violencia. Entonces creo que, bueno, que la cosa, si no se encamina, bueno, no sé qué puede pasar. Yo pienso que me parece que está, no sé si está realmente pensando en las legislativas del 2025, porque también tenés ahí otro dato que bueno, que habría que ir mirando, cómo piensa construir mayorías, pienso con todo tan implosionado, pero también del otro lado tenés una oposición que no está presentando nada, no está presentando un proyecto superador, que no está... Sí, Rey, hoy Buenos Aires... No tiene un discurso, digamos, para hacerle frente. Entonces, nada, seguimos en esta incertidumbre y no sabemos para dónde vamos, pero lo que siguen perdiendo obviamente es la gente. Esa es la realidad. Absolutamente, absolutamente. Bueno, ojalá, a ver, coincidimos en algo, tenía que haber un cambio. Yo creo que las formas no son las formas, pero sí que tenía que haber un cambio. Ojalá que se pueda encontrar ese equilibrio entre la necesidad del cambio y la forma de aplicar ese cambio, que creo que es ahí donde está el problema de anclaje, o el problema de ponernos en marcha, o el problema de darle on al cambio, ¿no? Sí, si se ponen de acuerdo, va a ser mucho menos traumático. Exacto. El tema que te repito, veo muy poca... muy poca posibilidad de eso, de esto de ponernos de acuerdo, porque fíjate que, bueno, justamente volviendo a lo del 24, a la marcha del 24, el video que manda desde Casa Rosada, lo que dice la vicepresidenta, entonces me parece que las posibilidades del acuerdo, de los consensos, está muy en tensión. De que esto de que esa estrategia llegue a visibilizarse. Yo por lo menos por ahora no estoy viendo ninguna posibilidad de diálogo y consenso y de una escucha asertiva. A ver, sí. Esto es lo que siento, lo que vengo charlando con otros colegas, y bueno, uno está viendo esto, que no hay, no tiene una... No digo capacidad porque no es una incapacidad, sino que creo que no tiene deseos de nada, de establecer ningún consenso, ningún diálogo. Se hace como yo digo y nada. Entonces, bueno, obviamente después tener las consecuencias. Absolutamente, bueno. Absolutamente. Bueno, Claudia, te mando un abrazo enorme, que te mejores. Si Dios quiere, nos encontramos la semana que viene. Siempre es importante y es un gusto charlar y tener tu visión en cuanto a lo que nos sucede todos los días. Así que te agradezco un montón el compromiso de siempre. Bueno, un abrazo, que estén todos bien. Hasta luego, que sigan bien ustedes también. Muchas gracias. Chau, bueno, 11:33 minutos.